En un rincón olvidado del tiempo, donde la niebla se aferra a los templos y las linternas parpadean con sombras danzantes, se oculta uno de los misterios más inquietantes de la historia de Japón. Imagina un pueblo silencioso en la era Heian, donde las ramas de los cerezos susurran secretos al viento. De repente, una figura desaparece entre las sombras. Nadie la vuelve a ver. ¿Qué ocurrió realmente con esas almas que se desvanecieron sin dejar rastro? Este es un misterio que nos invita a adentrarnos en un mundo donde la realidad y la superstición se entrelazan de manera inquietante. Durante siglos, las desapariciones han sido un fenómeno notable en Japón. Desde el período Kamakura hasta el Edo, relatos de personas que se esfumaron han alimentado la imaginación de generaciones. ¿Pero son simplemente leyendas o hay algo más siniestro en juego? En este viaje, exploraremos las diversas capas de este enigma, desentrañando la historia, el espionaje, las creencias espirituales y los secretos oscuros que han dado forma a una cultura rica en tradición y misterio. Los ecos del pasado se sienten en cada rincón de Japón, las antiguas aldeas, con sus caminos de tierra y sus casas de madera crujiente, son testigos silenciosos de historias olvidadas. En la brisa se percibe un susurro, un eco de aquellos que se fueron sin dejar rastro. Las desapariciones no solo eran eventos aislados, sino fenómenos que reflejaban el estado de una sociedad en constante cambio, marcada por guerras, traiciones y un profundo sentido de lo sobrenatural. La figura de los ninjas, esos guerreros en la penumbra, se convierte en una pieza clave de este rompecabezas. Con habilidades casi sobrenaturales, los ninjas se infiltraron en los clanes samurái, realizando espionaje y misiones secretas. Pero, ¿qué pasaba con aquellos que eran considerados una amenaza? Las historias hablan de desapariciones silenciosas, de enemigos que nunca regresaron. Las sombras se alargan mientras la tensión crece, y el aire se siente pesado con la incertidumbre de lo que está por venir. Durante el período Edo, Japón vivió un tiempo de relativa paz, pero también de represión. El shogunato Tokugawa estableció un régimen que controlaba todos los aspectos de la vida. Las desapariciones se convirtieron en un método de control, una forma de eliminar a quienes cuestionaban la autoridad. Las historias de aquellos que se desvanecieron en el aire son innumerables. Se dice que algunos fueron llevados a los oscuros calabozos del shogunato, donde sus gritos se perdieron en la oscuridad, mientras sus familias quedaban marcadas por la tragedia. La cultura japonesa también está impregnada de misticismo. En este contexto, nos encontramos con el concepto de Kamikakushi, que se traduce como escondidos por los dioses. Este término evoca la creencia de que algunas personas eran llevadas por seres divinos, desapareciendo en la naturaleza. ¿Podrían estas desapariciones ser un reflejo de la lucha entre el destino y la voluntad humana? La idea de que las fuerzas invisibles jueguen con nuestras vidas añade un matiz escalofriante a nuestra narrativa. Las desapariciones se tejían con rituales y supersticiones. En un mundo donde cada acción tenía un peso espiritual, las almas que se perdían en el camino podían ser vistas como un castigo divino. Las familias, en su desesperación, buscaban respuestas en los templos, ofreciendo oraciones a los dioses en un intento de recuperar a sus seres queridos. Sin embargo, la respuesta a sus súplicas a menudo era el silencio, un eco vacío que resonaba en sus corazones. Los clanes samuráis, guardianes de un código de honor, no eran ajenos a los secretos oscuros. En un mundo donde la lealtad era primordial, las conspiraciones tejían una red de traiciones. Aquellos que se interponían en el camino de un shogunato implacable a menudo enfrentaban consecuencias atroces. La historia nos cuenta de castigos secretos que se ejecutaban bajo la cubierta de la noche, donde las espadas no eran la única herramienta de justicia. Las desapariciones, entonces, se convirtieron en una forma de mantener el control, un método para eliminar a los disidentes sin dejar rastros. Mientras nos adentramos en este mundo, escuchamos relatos de desapariciones documentadas, historias de hombres y mujeres que, en un abrir y cerrar de ojos, se desvanecieron. Algunos fueron vistos por última vez en caminos solitarios, otros en festivales llenos de vida. La atmósfera se torna más densa. El aire se siente pesado con la incertidumbre. ¿Qué les sucedió? Las respuestas son esquivas, como sombras que se deslizan a través de la niebla. Las tradiciones espirituales y supersticiones también juegan un papel crucial en este enigma. En la cultura japonesa, los espíritus de los ancestros y las deidades de la naturaleza son omnipresentes. Las almas que se pierden en el camino pueden ser vistas como un castigo divino, un recordatorio de la fragilidad de la vida. En cada rincón se oyen murmullos de advertencias, de lugares a evitar
de rituales que deben cumplirse para apaciguar a los espíritus. La línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve borrosa. Entre las tradiciones destacan las historias de yokai, criaturas sobrenaturales que, según se dice, pueden llevarse a las personas. Las leyendas de yokai han sido parte de la cultura japonesa durante siglos, y algunos se alimentan del miedo. ¿Podrían estas entidades ser responsables de las desapariciones? Cada relato de yokai es un viaje a la oscuridad, donde lo desconocido acecha en cada esquina. Las descripciones de estos seres son vívidas. Ojos que brillan en la oscuridad, risas burlonas que resuenan en la noche, y un aura de peligro que envuelve a quien se cruza en su camino. En medio de esta exploración surgen giros narrativos inesperados, historias de traición dentro de los clanes samuráis, donde la avaricia y el deseo de poder llevaron a la desaparición de seres queridos, relatos de amantes que, en un acto de desesperación, optaron por desaparecer juntos, dejando atrás un mundo que no podía aceptar su amor. Cada relato añade una capa más al misterio, una nueva pregunta que nos deja reflexionando. Mientras la noche se cierne sobre nosotros, el suspense se intensifica. Las sombras parecen cobrar vida, y el susurro del viento se convierte en un eco de antiguas advertencias. Las desapariciones, sean por la mano de los dioses, por conspiraciones humanas o por fuerzas sobrenaturales, revelan un mundo interconectado entre la realidad y la fantasía. Las desapariciones también reflejan la lucha de las mujeres en un Japón patriarcal. Muchas veces eran ellas quienes sufrían las consecuencias de las decisiones de sus familias. Las historias de mujeres que se desvanecieron, ya sea por amor prohibido o por la presión del deber familiar, son un testimonio del papel limitado que se les otorgaba en la sociedad. Estas mujeres, en su búsqueda de libertad, se convirtieron en figuras trágicas, desapareciendo en la penumbra mientras sus historias quedaban enterradas en el olvido. La vida cotidiana en el Japón feudal también contribuyó a este fenómeno. Las aldeas estaban llenas de rumores y supersticiones. La presión social era abrumadora, y las expectativas de comportamiento eran rígidas. ¿Qué pasaba con aquellos que se apartaban de la norma? La posibilidad de una desaparición se cernía sobre ellos como una sombra inquietante. En este contexto, las historias de desapariciones se convirtieron en advertencias, lecciones disfrazadas que mantenían a la población en línea. Las antiguas creencias sobre el más allá también juegan un papel importante. La muerte no era vista como el final, sino como una transición. Las almas vagaban entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y algunas podían perderse en el camino. Los rituales funerarios eran cruciales para guiar a los espíritus hacia su descanso eterno. Sin embargo, aquellos que desaparecían sin un adecuado ritual eran considerados desdichados, atrapados entre dos mundos. Esta creencia alimentaba aún más el miedo a la desaparición, convirtiendo cada pérdida en un recordatorio de la fragilidad de la existencia. Mientras nos acercamos al final de esta travesía, es importante reflexionar sobre lo que hemos explorado. Las desapariciones en el Japón antiguo son un recordatorio de la fragilidad de la vida, de cómo las fuerzas de la naturaleza, la cultura y la ambición pueden entrelazarse en formas impredecibles. ¿Cuántas almas siguen perdidas entre las sombras, esperando ser recordadas? El misterio de las personas que desaparecieron sin dejar rastro perdura, como un susurro en la brisa. Cada historia, cada desaparición, es un hilo en la rica tela de la historia japonesa. Un recordatorio de que, a veces, la verdad es más extraña que la ficción. Así, dejamos este relato en la penumbra, donde las respuestas siguen siendo esquivas y el eco de las preguntas perdura en el tiempo. Así, termina nuestro viaje. Pero los ecos de estas historias nos acompañarán, recordándonos que cada sombra puede esconder un alma perdida. Cada susurro puede ser un llamado a la memoria. ¿Qué otros secretos guarda la historia? ¿Cuántas sombras aún acechan en la noche? La búsqueda de respuestas continúa, y en la intersección entre la realidad y lo desconocido, siempre habrá un nuevo misterio esperando ser descubierto. Las sombras se alargan mientras la noche se cierne sobre las aldeas, y con cada paso en la grava, el eco de un tiempo oscuro resuena en el aire. En el silencio, el viento susurra secretos que han quedado enterrados bajo capas de historia. Aquí, en la penumbra de un Japón feudal, las desapariciones no eran solo cuestiones de individuos perdidos, eran parte de una danza inquietante de conspiraciones políticas que se tejían en los pasillos oscuros del shogunato. Las intrigas eran profundas. En un mundo donde el honor y la lealtad eran fundamentales,
La traición era una sombra constante que acechaba a quienes se atrevían a cuestionar el orden establecido. Los clanes samuráis, guardianes de un código de honor, a menudo se encontraban atrapados en un juego mortal de poder. Los líderes, temerosos de la deslealtad, ordenaban la eliminación silenciosa de sus rivales, y así, personas que alguna vez habían compartido un banquete se desvanecían en la noche. Imagina un templo iluminado tenuemente por la luz de las linternas, donde un grupo de samuráis discute en voz baja. Sus rostros, serios y determinados, revelan la tensión en sus corazones. Mientras el viento aúlla fuera, un hombre se levanta, su mirada fija en un punto más allá de las puertas deslizantes que los separan del mundo exterior. Debemos actuar, dice, su voz un susurro lleno de urgencia. La decisión está tomada. Alguien debe desaparecer. La estrategia es meticulosa, y el silencio es su aliado. Las desapariciones se orquestan con precisión, como un ritual oscuro. Las noches se convierten en cómplices, y las sombras, en sus guardianes. En algunos casos, aldeas enteras quedaron vacías, abandonadas en la prisa de escapar de un destino sombrío. Las casas, antes llenas de vida, se convierten en ecos vacíos, los cerezos floreciendo en soledad, testigos mudos de lo que una vez fue. Las historias de familias que nunca volvieron a saber de sus seres queridos proliferan como leyendas urbanas, alimentando el miedo colectivo en la población rural. En cada rincón, las madres susurran advertencias a sus hijos, instándolos a no desviarse del camino. «No hables con extraños», dicen, mientras los ojos se mueven nerviosos. Aquellos que desaparecen son considerados malditos, y el temor a ser asociados con ellos pesa como una losa en el corazón de cada aldeano. Los ninjas, esos agentes de eliminación, juegan un papel crucial en este oscuro teatro. Pero su papel no es solo de espías, son los ejecutores de un sistema que no perdona. Con pasos silenciosos, se deslizan entre las sombras, llevando a cabo órdenes que nunca se cuestionan. En sus manos, la vida y la muerte se entrelazan, y cada misión es un recordatorio del precio que se paga por el poder. Las historias de aquellos que fueron llevados a la fuerza por estos guerreros son inquietantes. Se dice que algunos nunca lucharon, que se fueron como hojas arrastradas por el viento sin dejar rastro. Mientras tanto, el concepto de borrado social se convierte en una herramienta de opresión. Las personas desaparecidas se eliminan de los registros, como si nunca hubieran existido. En la mente colectiva, su ausencia crea un vacío, un espacio que invita al miedo. Las aldeas, al ver a sus vecinos desaparecer, comienzan a cuestionar su propia seguridad. ¿Quién será el siguiente? La paranoia se asienta, como una niebla espesa que ahoga la esperanza. La vida cotidiana se ve distorsionada por el temor, las conversaciones se vuelven susurros, y las miradas se esquivan. Las sonrisas, antes sinceras, se convierten en máscaras de desconfianza. Un niño se detiene en medio de la calle, observando a un grupo de adultos que discuten acaloradamente. «¿Por qué no regresan los que se van?», pregunta. La respuesta, sin embargo, se ahoga en el aire. Un silencio pesado que habla más que 1000 palabras. El honor samurái, ese principio que guía a los guerreros, se convierte en una justificación perversa para las desapariciones. La lealtad a un clan puede llevar a decisiones atroces, a la eliminación de quienes desafían el orden. Un samurái, entre susurros de lealtad, puede decidir que la única forma de proteger su honor es borrar a un rival de la existencia. La moralidad se diluye, y la vida se convierte en un juego de estrategias donde cada movimiento puede ser el último. En este ambiente, las luces de los templos parpadean, y la lluvia comienza a caer, un manto oscuro que cubre los secretos de la noche. Las gotas resuenan en el suelo, como los latidos de un corazón agitado. Cada sonido es un recordatorio de la fragilidad de la vida, de cómo una decisión puede cambiar el curso de una existencia. En cada esquina, la sensación de que algo oscuro acecha se vuelve palpable. El miedo se convierte en un compañero constante, y las noches se alargan, llenas de inquietud. Las historias de aquellos que desaparecieron sin dejar rastros se entrelazan con leyendas de yokai, criaturas que, según se dice, pueden llevarse a las personas. Pero, ¿son estas criaturas una simple superstición? ¿O son una manifestación del miedo colectivo, una forma de explicar lo inexplicable? Las noches se llenan de murmullos, de advertencias sobre caminos prohibidos y espíritus que acechan. La línea entre la realidad y la fantasía se difumina, y el espectador se siente atrapado en un laberinto de incertidumbre. Mientras las sombras se alargan y el viento aúlla, el espectador queda atrapado
en la inquietante verdad de que las desapariciones en el Japón antiguo no eran solo incidentes aislados, sino parte de un sistema que se alimentaba del miedo y la desconfianza. Cada figura que desaparecía era un reflejo de un mundo que había sucumbido a la oscuridad, un recordatorio de que, en la búsqueda del poder, el costo puede ser devastador. Así, la historia se despliega como un tapiz de sombras, revelando que aún queda más por contar. Las preguntas flotan en el aire, inquietantes y persistentes. ¿Qué otros secretos se esconden en las sombras del pasado? ¿Cuántas almas siguen atrapadas en el eco de sus propias historias, esperando ser recordadas? Mientras la noche se cierne, el espectador siente que la verdad aún está más allá de su alcance. Un misterio que permanece sin resolver. Una inquietante promesa de que lo peor aún está por venir. Las sombras se espesan mientras la noche avanza, y el silencio envuelve las aldeas como un sudario. En este mundo de penumbras, el fenómeno del kamikakushi emerge como una de las manifestaciones más inquietantes de la cultura japonesa. Escondidos por los dioses, se dice, y la creencia en este concepto se convierte en un refugio para las almas que desaparecen. Pero, ¿qué significa realmente ser escondido? Lo que parece un acto divino puede, en la realidad, estar arraigado en el miedo y la manipulación. Las aldeas, con sus caminos de grava y templos vacíos, se convierten en ecos de historias antiguas. En cada rincón, las linternas titilan, y a menudo se apagan antes de que el último rayo de luz se apague. Los habitantes, atrapados en su rutina, sienten el peso de la tradición y el temor a lo desconocido. Las desapariciones son susurros en el viento, y los ancianos cuentan historias de almas llevadas por deidades que se enfurecieron. Pero bajo estas narrativas espirituales hay una verdad más oscura que pocos se atreven a explorar. Las explicaciones humanas a menudo se ocultan tras el velo del miedo a los dioses. En un tiempo donde la religión dictaba la moral y la conducta, las desapariciones se atribuían a la ira divina, un castigo por transgresiones que, de no ser así, habrían permanecido en el olvido. La presión social era abrumadora. El temor a ser asociado con una persona desaparecida podía desatar una tormenta de desconfianza. Las familias, entonces, se veían obligadas a fingir que un miembro nunca había existido. Las risas se apagaban, y las historias se volvían susurros, como ecos lejanos en un templo deshabitado. Documentos históricos, a menudo ambiguos o censurados, se convierten en piezas del rompecabezas. En las bibliotecas, la tinta se seca en páginas que han sido cuidadosamente elaboradas para ocultar la verdad. El poder, temeroso de ser cuestionado, reescribe la memoria a su antojo. Cada desaparición se convierte en una narrativa que se ajusta a los intereses de quienes están en la cúspide del poder, quienes manipulan la historia como si fuera arcilla en sus manos. ¿Era un secuestro político? ¿Una ejecución encubierta? Las preguntas flotan en el aire, y con cada respuesta surgen más dudas. La religión, en su forma más oscura, se transforma en una herramienta de control. Las aldeas pequeñas, rodeadas de montañas y bosques, se convierten en microcosmos de miedo y devoción. Los rituales, que deberían ofrecer consuelo, se convierten en cadenas que atan a las personas a un ciclo de obediencia. Los dioses, en su aparente benevolencia, se transforman en figuras aterradoras. La línea entre la protección y la venganza se desdibuja, y la fe se convierte en un arma de doble filo. En medio de esta inquietante mezcla de política y espiritualidad, las familias que han perdido a un ser querido viven en una constante agonía. Las miradas se cruzan furtivamente, y las palabras se ahogan en el aire, como si nombrar a los desaparecidos fuera invocar a los demonios. Las casas se convierten en mausoleos de recuerdos que nunca se mencionan, y la tristeza se mezcla con una angustia que se siente en el aire. La presión de seguir adelante, de actuar como si nada hubiera sucedido, se convierte en una carga insoportable. Las aldeas, antes vibrantes, se transforman en sombras de lo que fueron. El silencio se convierte en un manto pesado, y la lluvia golpea los tejados de madera con un ritmo monótono, como un lamento colectivo. La sensación de que algo está mal se cierne sobre la comunidad, y el miedo se filtra en cada aspecto de la vida cotidiana. ¿Qué precio hay que pagar por la lealtad? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger su honor? El honor samurái, que una vez fue un faro de nobleza, se convierte en una justificación para las atrocidades que se llevan a cabo en la penumbra. Las luces de los templos parpadean y la oscuridad se convierte en un refugio para los secretos. Las historias de aquellos que desaparecieron se entrelazan con cuentos de yokai y espíritus, creando una red de creencias que se arraiga en la mente colectiva. Pero, ¿son estas criaturas fantasmas de la imaginación o son reflejos de una realidad más siniestra?
La posibilidad de que la verdad esté disfrazada en leyendas añade una capa de inquietud a la narrativa, y el espectador se encuentra atrapado en un laberinto donde cada respuesta lleva a más preguntas. Las noches se vuelven más largas y el aire se espesa con la tensión de las revelaciones que nunca llegan. Las conversaciones se convierten en murmullos, y las miradas se desvían ante la posibilidad de que alguien esté escuchando. En este mundo, la duda se convierte en una herramienta de supervivencia, y las familias, atrapadas en su propio ciclo de silencio, viven con el temor de que la sombra de un ser querido desaparecido vuelva a acecharlas. A medida que los ecos del pasado resuenan, el espectador se siente atrapado en la red de intrigas, donde la desaparición no es solo física, sino también histórica y moral. Las preguntas sobre el poder, la religión y la superstición flotan en el aire, creando una atmósfera de inquietante reflexión. ¿Qué es realmente lo que se ha perdido? ¿Y quién tiene el poder de decidir qué se recuerda y qué se olvida? Así, la historia se despliega en un crescendo de tensiones no resueltas, dejando al espectador con una sensación perturbadora de que la verdadera desaparición va más allá de lo visible. Las almas perdidas siguen acechando entre las sombras, esperando ser reconocidas mientras el eco de sus historias se desvanece lentamente, dejando un vacío que nunca podrá ser llenado. En este rincón del tiempo, el silencio se convierte en un grito, y la verdad, en un laberinto del que es difícil escapar.